La entrevista. Gracias por continuar con nosotros en Noticias Morelos a través de Radio Fórmula 106.9 FM. Es un placer que nos acompañe la maestra Samantha Estefanía Popoca Reyes, quien es directora general de Prevención Social de la Violencia de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Tere. Un gusto estar aquí con ustedes, con el auditorio, que el día de hoy vamos a hablar de un tema bien interesante. Bien interesante, y tiene que ver con la salud mental para prevenir la violencia. Desafortunadamente en nuestro país, en la capital morelense, en el estado, se registra este tipo de situaciones, las cuales se incrementan, esta violencia se incrementa durante esta temporada. Desde luego, vamos a iniciar desde el origen, vaya. Cuando hablamos del tema de seguridad, porque muchos pensarán que tiene que ver una cosa con la otra. Cuando hablamos de seguridad, hablamos de una libertad de riesgos, una libertad de peligros, y parte fundamental es la preparación para esos riesgos también, y también anticiparnos a ellos. Por lo tanto, la prevención nos va a ayudar. ¿Y por qué con un enfoque hacia la salud mental? No seamos omisos o tengamos más bien en cuenta que parte de esta dinámica social que al día de hoy tenemos, gran crecimiento en situaciones de violencia, tiene que ver mucho con situaciones conductuales que hemos ido aceptando de manera cultural. Es una cuestión ya más cultural, en donde queremos y estamos trabajando en ellos, porque como bien lo dice nuestro eslogan, su seguridad es nuestro compromiso. Entonces, parte de la seguridad es la prevención, pero una prevención bien focalizada. Bien focalizada, ¿en qué sentido? En atender aquellas situaciones de riesgo, en donde pues los riesgos son variados. Cuando nosotros salimos de casa, el riesgo de que nos pase algo se acrecenta, vaya. También en casa tenemos riesgos, en todos los lugares hay riesgos. Si volteamos a ver arriba, a un lado, al otro, incluso abajo, tenemos riesgos en todos lados. Entonces tenemos que ser muy conscientes de esto. Y la prevención, ahora sí, le agregamos el término social, nos ayuda pues a través de actividades comunitarias y a través de un acercamiento con la población, tener y mitigar este tipo de situaciones, sensibilizando, concientizando y también acercándonos a ellos, generando una percepción de seguridad. En muchas ocasiones el marco de referencia que tengamos en la situación en la que vivimos, que tal vez anormalizamos cualquier tipo de situación, en específico los niños, las niñas, los adolescentes, si ven este tipo de violencia en el hogar, tal vez cuando ellos lo viven, lo normalizan, que eso no está bien. Muy acertado tu comentario, Tere. Fíjense bien, a los niños muchas veces hemos visto en redes sociales, si le dices a un niño que es inteligente, lo cree. Si le dices otra cosa, también te lo va a creer. Ustedes piensen en cualquier cosa, en cualquier creencia que ustedes tengan, pero los niños creen todo eso. Entonces, si tenemos chantajes incluso, porque el chantaje, esa es la manera en que este individuo, niño, niña, adolescente, va a ir creciendo y en su dinámica social, es decir, ya cuando sale al exterior con más personas, se encuentra en la escuela con conflictos, para él o ella va a ser normal y esa va a ser su alternativa. No olvidemos que como personas obtenemos una computadora. Entonces, tal cual, le metemos información, ingresamos información y posteriormente, cuando este individuo o este niño, esta niña esté en una situación de riesgo o una situación que le genere conflicto como tal, va a buscar en esos expedientes, imaginemos un muñequito que está buscando, de una película famosa, ¿no? Está buscando, ¿qué hago? Pues yo vi en casa que esta es la manera en cómo se tiene que resolver. Pero eso pensando en el peor de los escenarios. De los escenarios. Porque, ¿qué creen? Muchas veces también, no nada más ese entorno sociocultural va a generar potenciales victimarios, sino también víctimas. Porque estamos acostumbrados a que
me chantajeen, me manipulen, me golpeen, más adelante cuando yo entre a estas relaciones interpersonales, voy a ver normal que me peguen, que me insulten, y lo voy a aceptar porque ese es el lenguaje del amor, porque ese es el lenguaje como en mi vida estamos acostumbrados a que se maneje. Exacto. Y a lo que estamos viviendo. En muchas ocasiones pensamos, cuando escuchamos violencia, pensamos que únicamente es física, y no. También existe la violencia psicológica, esta violencia verbal, que puede empezar con este tipo de situaciones, tal vez poniendo, como disminuyendo el sentido del ánimo de la persona, bajándole la autoestima a la persona, y posteriormente pueden venir ya este tipo de violencia física. Correcto, Tere. Muchas veces usamos como sinónimo violencia y agresión, y no es lo mismo. La violencia tiene una característica fundamental que es el poder, el dominio, y es de manera reiterada. La agresión es una condición nata que traemos como especie y que reaccionamos ante un estímulo como una respuesta. Entonces no es lo mismo. Eso de inicio. Y cuando hablamos de los tipos de más identificamos y que creemos que es la única manifestación de violencia erróneamente, tenemos la violencia económica, la violencia patrimonial, la violencia sexual. Y bueno, esos son los tipos. También tenemos modalidades de violencia, que van a ser los entornos en donde se van a dar. Puede ser violencia en el hogar familiar, puede ser en lo laboral, puede ser digital. Y todo eso nos lo marca en su artículo 6 la Ley General a las Mujeres, donde nos marca muy, muy claramente cuáles son los tipos y cuáles son las modalidades. Hablamos de violencia ahorita que dijo en contra de las mujeres, pero también en Cuernavaca se da este tipo de violencia hacia los hombres. Claro, la violencia es para todos. Usted que nos está escuchando, caballero, joven, recuerde nada más cómo es que, y usted pregúntese, o sea, he sido violentado, y le voy a poner un ejemplo. Muchas veces, cuando éramos pequeños, si no te comes te voy a pegar. Una nalgada. ¿Sí? Ejemplo. Muchas veces también cuando tenemos ya más grandes, ¿no? En adolescentes, no me dejes porque me voy a afectar a mí misma. O me va a pasar algo. Eso es chantaje. Los hombres también son violentados, todos en algún momento de nuestra vida, desafortunadamente, todos en algún momento de nuestra vida hemos recibido por lo menos desde muy, muy pequeños, y es por eso que lo tenemos tan normalizado. Y es por eso que buscamos una estrategia integral a través de la salud mental, a través del conocimiento de mis emociones para evitar situaciones. Porque aquí lo importante es que yo reconozca e identifique, primero identifique que he sido víctima, pero ¿qué crees? Que también he ejercido violencia contra alguien más, de alguna u otra manera. Cuando yo tengo esta capacidad, por lo tanto ya soy más consciente de mis actos, y por lo tanto empiezo a concientizar qué actos pueden ocasionar daños, no nada más a ciertas personas, sino a otras. Por ejemplo, yo pensando en un padre o madre de familia, no es únicamente la relación que como esposos o como pareja llegamos a tener, sino nuestro entorno, es decir, los hijos, las hijas, y los pequeños que están observando, que están viendo, acuérdense, a través de nuestros sentidos obtenemos ese conocimiento, están observando, están viendo cómo es que resolvemos los conflictos o cuál es nuestra dinámica en el día a día. Y es importante porque la CEPRAC ha estado llevando este tipo de apoyo, este tipo de pláticas a los planteles educativos con la intención de hacer conciencia entre los alumnos, entre los docentes, entre los trabajadores administrativos e incluso también con los padres de familia. Claro, Tere, es nuestra forma de trabajar, una manera integral, en donde sí platicamos con los chicos para que ellos aprendan a identificarlo. Esta parte que te mencionaba de aprender a identificar la violencia o conductas que me pueden llevar a situaciones de riesgo es importante.
Sin embargo, sensibilizar a los vuelve importante y desde luego a los docentes, porque son los principales entornos en donde se va a desenvolver y desarrollar este sujeto, este individuo, niño o niña. Por lo tanto, pues debe de estar todos en la misma línea, pensando en que vamos a prevenir situaciones de violencia y vamos a tener una dinámica más cordial, una dinámica de resolución de conflictos adecuadas, porque el conflicto siempre va a existir, porque las personas pensamos diferente, no todos pensamos igual. Aquí la diferencia es cómo lo vas a resolver. A través de gritos, a través de golpes, o vamos a platicar y vamos a desarrollar la tolerancia. Eso es importante. Muchas veces nos hemos vuelto intolerantes a la opinión de otras personas, cuando es igual de válida que la nuestra. Eso es importante, el respeto. Y lo más importante también, el respeto a la autoridad. Es fundamental. Hay algunos puntos en el municipio de Cuernavaca que han sido identificados tal vez como puntos rojos, en donde se suele registrar pues este tipo de violencia con mayor intensidad o con mayor frecuencia, por así decirlo. Algunas colonias. Desafortunadamente son varias las colonias. Sin embargo, donde se presenta más la violencia familiar es en el poblado de Santa María Huacatitlán, donde hemos tenido acercamiento a través de la secundaria 15, una escuela muy noble. Hemos estado trabajando con ellos, pero son situaciones que se tienen que ir trabajando día con día. El tema de la prevención no es de un día para otro, porque cambiar esta dinámica social es complicada, es compleja. Luchamos con modelos anteriores, luchamos con creencias y con dinámicas que ya están muy arraigadas a la cultura. Sin embargo, nosotros día a día vamos a instituciones educativas, socializamos estos temas y les apoyamos y brindamos el apoyo. Sin duda un tema demasiado interesante. Muchísimas gracias. Gracias, maestra, por habernos acompañado. Es la maestra Samantha Estefanía Popoca Reyes, directora general de Prevención Social de la Violencia de la CEPRAC. Es momento de hacer una pausa, ya regresamos, tenemos más noticias.